Unidad 8. El Evangelio para las Naciones. Parte 1. Reseña del libro de Hechos. Continuando los temas del Evangelio de Lucas, el libro de Hechos describe el viaje del Evangelio, es decir, el viaje de la declaración de la victoria del Rey Jesús desde Jerusalén a las naciones. Esta idea representada por la puerta de una frontera. Podemos observar 6 veces en el libro en los que el Evangelio cruce una frontera nueva por la proclamación de una figura importante. Estos pasos en el viaje del Evangelio es el esqueleto que forma el libro. En el texto de Moklam hay una tabla que explica más detalles. Parte 2. Temas clave de Hechos. No exploramos cada sección grande de Hechos como hicimos en Lucas, sino vamos a resaltar algunos temas globales conectados al tema que exploramos en este curso, el reino de Dios. El primer tema, Jesús y el reino. Aunque la frase reino de Dios no aparece mucho en Hechos comparado con Lucas, vemos la continuación en la proclamación por los apóstoles de Jesús como el Salvador real, quien cumplió las promesas del Antiguo Testamento. Y esto es definición del reino de Dios. Por ejemplo, el texto de Moklam describe la prédica de Pablo en capítulo 13, en la que explica que Jesús como el Rey y Salvador de Israel es la idea clave del Antiguo Testamento. Luego, Pablo afirma el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Finalmente, proclama el perdón de los pecados. El segundo tema, el Espíritu y el reino. Antes de su ascensión, Cristo quería que los apóstoles esperaran por la llegada del Espíritu Santo, que iba a empoderar su testimonio en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Capítulo 1, versículo 8. Como la respuesta a su pregunta acerca de la restauración del reino de Dios. Por eso, vemos la afirmación del Espíritu como parte de cada frontera, es decir, cada audiencia diferente para el Evangelio. Durante la fiesta de Pentecostés, que pasó en Jerusalén, vemos la primera proclamación a los judíos internacionales y la gente de Judea en Jerusalén para esta fiesta judaica. La presencia del Espíritu por el don de lenguas establece el patrón. Este patrón sigue la descripción de capítulo 1, versículo 8. Capítulo 8 describe la visita a Samaria por Pedro y Juan después de la prédica de Felipe, la presencia de apóstoles y la apariencia del Espíritu Santo afirmando un campo misionero que había prohibido por Jesús antes de su resurrección. Capítulo 10 describe extensivamente el proceso de la primera proclamación a los gentiles, con mucha repetición para enfatizar cuán gran fue este paso, un paso cuya validez fue mostrada en la presencia del Espíritu otra vez. Podemos pensar en la presencia del Espíritu en estas historias como Dios confirmando y dándole visto bueno a la proclamación de su Evangelio a cada audiencia nueva. El tercer tema, el testimonio apostólico. Obviamente, el testimonio apostólico iba codo con el Espíritu que lo afirmaba. Jerusalén y Judea para llamar que los judíos siguen sus Mesías, a Samaria, y después del capítulo 9, los últimos de la tierra, las letras L, U, D, L, T. Empezando en Antioquía, luego Asia, llamamos Turquía actualmente, y después hacia Europa. Por todo vemos la oposición frecuente de los líderes de los judíos y de los gentiles. En cada lugar, Pablo seguía la misma rutina de predicar primero a los judíos y después a los gentiles. En esto vemos una conexión con el Antiguo Testamento. La salvación y la restauración de Israel como una nación fiel a su Dios y su Rey es el paso por el que fluye la bendición a las naciones. El libro de Hechos termina con Pablo en Roma. Por eso la imagen del Coliseo
predicando a pesar de su encarcelamiento. El fin del libro muestra al triunfo del Evangelio de Dios. Al llegar al capital del Imperio Romano, había llegado a lo último de la tierra. Parte 3. El ministerio del apóstol Pablo. Más que otros apóstoles, Pablo tiene un papel importante en Hechos. Lucas repite su conversión por Jesús personalmente 3 veces en el libro. Y como parte de esta conversión, vemos la responsabilidad de Pablo de proclamar el Evangelio del Rey Jesús a los gentiles, especialmente en campos nuevos. Pablo entendía muy bien que su ministerio era proclamar el misterio, la frase de Efesios 3. Este misterio es la inclusión de los gentiles como parte del reino de Dios, prometido en el Antiguo Testamento.